Ok, muy buenas tardes a todos mis queridos talmidín que están alrededor del mundo. Les deseo lo mejor en esta hermosa tarde. Quedó un punto pendiente referente a los 7 preceptos de Noah en diferencia a los 10 mandamientos. Entonces, vamos nosotros a desarrollar el día de hoy este último punto para dar cierre al primer punto e iniciar con el segundo. Bendito sea el Creador. Entonces, en este tema nosotros en la vuelta, ¿verdad?, en hacer el retorno completo para el pueblo de Israel, necesitamos estas bases para poder nosotros llegar a una convicción completa de seguridad para nosotros dar este paso dentro del pueblo de Israel. Entonces, hoy nos encontramos nosotros en el día 21 de Tebet, Baruch Hashem. Entonces, hablamos, respecto a los hijos de Noé, las 7 reyes de Noah y los mandamientos de Hashem, ¿verdad? Entonces, con respecto a los mandamientos de Hashem, la humanidad está dividida en 2 grupos. ¿Cuáles son estos 2 grupos? Los hijos de Israel y los hijos de Noah. Los hijos de Israel, ¿cuáles son? Los Yehudí o los judíos, ¿verdad?, descendientes del patriarca Jacob. Y ellos tienen, o sea, nosotros los judíos tenemos el deber de cumplir con los 613 mandamientos de la Torá. Y los hijos de Noah comprenden las 70 naciones originales del mundo y sus ramificaciones. Ellos tienen el deber de cumplir las 7 leyes universales, también conocidas como las 7 leyes de los hijos de Noah o las 7 leyes noahidas. Entonces, estas 7 leyes universales tienen que ver con la idolatría, blasfemia, asesinato, robo, relaciones sexuales, comer la carne de un animal vivo y el establecimiento de cortes de justicia. Entonces, todas las 7 leyes universales son prohibiciones. No hay que sorprenderse. Los mandamientos negativos o prohibitivos son de un orden superior a los positivos y su cumplimiento conlleva a una mayor recompensa. Entonces, hombres y mujeres son iguales en su responsabilidad por observar las 7 leyes de Noah, o sea, los 7 mandamientos. Entonces, es materia de disputa la edad a partir de la cual un individuo es responsable por sus acciones bajo estas leyes. Entonces, una opción o una opinión, ¿verdad?, sostiene que depende del desarrollo mental del individuo. Conforme a esta opinión, tan pronto como un muchacho ha alcanzado la madurez que le permite entender el significado e importancia de las 7 leyes universales, está en la obligación de cumplir con la ley en su plenitud. Entonces, la otra opinión sostiene que un muchacho alcanza la edad de responsabilidad legal a los 13 años, ¿verdad?, 12 años en caso de las chicas. Baruch Hashem. Entonces, los hijos de Noah están permanentemente advertidos en lo concerniente a las 7 leyes universales. ¿Qué quiere decir esto? Que no es defensa válida la ignorancia de la ley. Entonces, uno puede afirmar, por ejemplo, que no sabía que la idolatría estaba prohibida por una de las 7 leyes. Ni puede tampoco afirmar que no sabía que inclinarse ante un ídolo constituye idolatría. Sin embargo, puede afirmar que no sabía que un objeto en cuestión era un ídolo, pues esto no es ignorancia de la ley. Entonces, por lo tanto, uno tiene el deber de ocuparse
en el estudio de las 7 leyes universales o lo máximo de su capacidad y enseñar el conocimiento de estas a sus propios hijos. Entonces, cuando uno de los hijos de Noah resuelve cumplir a cabalidad los 7 mandamientos universales, su alma se eleva. Esta persona se constituye en uno de los Hasidei Umot Haolam, o sea, un justo entre las naciones, y recibe un lugar en el mundo eterno. Entonces, las Santas Escrituras llaman a aquel que acepta el yugo del cumplimiento cabal de las 7 leyes universales un Ger Toshav, o sea, un prosélito de la puerta. Entonces, esta persona tiene permitido vivir en la tierra de Israel, entrar al santo templo en Jerusalén y ofrecer sacrificios al Dios de Israel. A pesar, mis queridos talmidín, de que los hijos de Noah tienen la obligación o tienen como obligación solo el cumplimiento de las 7 leyes universales, les está permitido observar cualquiera de los 613 mandamientos de la Torá. ¿Con qué propósito esto? Con el propósito de recibir recompensa divina. Entonces, las excepciones a esto son observar Shabbat a la manera de los judíos, descansando de las acciones que fueron necesarias para la construcción del tabernáculo durante el éxodo de Egipto, observar las festividades judías a la manera de los judíos, descansando de forma similar al Shabbat, estudiar aquellas partes de la Torá que no se aplican al servicio Mahida para con Hashem, escribir un rollo de la Torá, los 5 libros de Moshe, o recibir una liyá en la Torá, leer una porción de la Torá en una reunión pública. Otro, hacer, escribir o vestir tefilín, las filasterias que se usan durante el rezo judío y que contienen porciones de la Torá, escribir una mezuzá, un pergamino particular que contiene porciones de la Torá, o instalarla en el marco de la puerta de acceso al hogar de uno. Entonces, es el propósito primario de las 7 leyes universales el enseñar a los hijos de Noah acerca de la unicidad de Hashem, y por tanto le es permisible el estudio de aquellas partes de la Torá que corresponden a este conocimiento. Entonces, ¿qué incluye esto? Los 24 libros de las escrituras hebreas, y del mismo modo el estudio de cualquier parte de la Torá que conlleve a un mayor conocimiento en lo concerniente al cumplimiento de los 7 mandamientos por parte del Noahida. Es permisible, pero el estudio talmúdico o alágico de las materias que corresponden exclusivamente al servicio de Hashem está prohibido. El Noahida que estudia porciones de la Torá que no le corresponden daña su alma. Entonces, si un Noahida está a la manera judía esforzándose por aprender Torá o por guardar el Shabbat, o si revela nuevos aspectos de la Torá, pudiera ser literalmente restringido e informado de que es merecedor de la pena capital, pero no se lo ejecutará. La acción tomada en su contra tiene por objeto simplemente disuadirlo de cometer actos prohibidos. Entonces, si la corte, que está establecida en consonancia con las 7 leyes universales, decreta la pena de muerte de un noahida por alguna transgresión o crimen, la ejecución es una expiación por la transgresión de esta persona, y consecuentemente quien transgrede y es castigado con la pena capital por la corte puede ameritar una porción en el mundo por venir. Entonces, además, el noahida debe reencarnar para estar en capacidad de expiar las acciones que en el pasado cometió. Entonces, la observancia, mis queridos amigos, de las 7 leyes noahidas es un yugo de fe para con Hashem, es decir, deben ser observadas exclusivamente porque Hashem las ordenó. Entonces, si un hijo de Noah observa estas 7 leyes universales por otra razón que no sea cumplir con el deseo de Hashem, dicho cumplimiento es inválido, y por lo tanto
no le corresponde recompensa divina alguna. ¿Qué quiere decir esto? Que si un hijo de Noah dice, estas leyes se presentan como sensibles y benéficas, por tanto las observaré, sus acciones no concretan nada y no recibirá recompensa. Entonces, cuando un hijo de Noah se embarca en el estudio de las 7 leyes universales, es capaz de alcanzar un nivel espiritual superior al del sumo sacerdote de los judíos, quien es el único que tiene la kedushá o la santidad para entrar al lugar santísimo en el templo de Jerusalén. Entonces, si un noahida desea aceptar la responsabilidad completa de la Torá y los de los 613 mandamientos, puede optar por la conversión y entonces ser judío en cada aspecto. A aquel que opta por esta ruta se le conoce como un ger tzedek, o sea, un prosélito justo. Es en un principio del judaísmo. Sin embargo, no buscar conversos, y todo individuo que solicita la conversión es generalmente desmotivado. En caso de que la persona persista en su deseo de conversión, deberá tomar consejo exclusivamente de un rabino ortodoxo, porque si la conversión es realizada por fuera de los parámetros de la halajá, o sea, la ley de la Torá, no es para nada una conversión válida. Asimismo, una conversión supervisada y concedida por rabinos, quienes por su cuenta no siguen las leyes de la Torá, es nula y vacua. O sea, no es reconocida en el cielo ni por ningún judío temeroso de Hashem. Entonces, es erróneo pensar que, puesto que los hijos de Israel tienen 613 mandamientos y los hijos de Noah tienen 7 mandamientos, el rango del valor espiritual es proporcionalmente de 613 a 7. La verdad es que las 7 leyes universales son mandamientos generales, cada uno conteniendo muchas partes y detalles, mientras que los 613 mandamientos de la Torá son específicos, cada uno en relación con uno de los detalles básicos de la ley divina. Por lo tanto, la disparidad numérica de ninguna manera refleja el valor espiritual relativo de los dos sistemas de mandamientos. Entonces, la diferencia primaria en el servicio del israelita y del noahida es que el noahida mira la existencia de la existencia, es decir, mejora el mundo, mientras que el israelita mira la no existencia de la existencia, es decir, revela la divinidad al mundo. Por supuesto, mejorando al mundo, se revela la divinidad, y revelando divinidad, automáticamente se mejora el mundo. Entonces, el castigo estatutario, mis queridos amigos, por transgredir cualquiera de las 7 leyes de Noah es la pena capital. De acuerdo con algunos sabios, el castigo es el mismo, ya sea con conocimiento o ignorancia de la ley. Entonces, de acuerdo con otros, un transgresor que es ignorante de la ley noahida recibe la pena de muerte solo en caso de asesinato. Entonces, si la corte no puede condenar a un individuo por falta de testigos o por cualquier otra razón, el transgresor será castigado por decreto divino. Junto a las 7 leyes universales, los hijos de Noah han tomado tradicionalmente sobre sí mismos el cumplir con el mandamiento de honrar a padre y a madre. Entonces, algunas autoridades son de la opinión de que los hijos de Noah tienen que observar el mandamiento de dar caridad. Otros sostienen que es propio y meritorio de los hijos de Noah den caridad, pero que en realidad no tienen la obligación legal de hacerlo. Entonces, cuando un noahida observante de las 7 leyes universales da caridad, los israelitas la aceptan y la entregan a los pobres de Israel. Porque a través
del mérito de dar caridad al pobre entre el pueblo judío, uno gana vida por parte de Hashem y es salvado de la muerte. Pero cuando un nojida que no acepta el yugo de las 7 leyes universales da caridad, no está permitido entregarla al necesitado de Israel. Su caridad podría ser entregada solamente a pobres entre los noahidas. Entonces, si uno de los hijos de Noah se levanta y lleva a cabo un milagro y dice que Hashem lo envió para entonces instruir a otros, aumentando o quitando de lo concerniente a cualquiera de las leyes, de las 7 leyes universales, o las explica de una manera que no fue escuchada en el monte Sinaí, o se afirma que los 613 mandamientos dados a los judíos no son eternos, sino restringidos a un periodo fijo, esta persona es considerado un falso profeta e incurre en la pena capital. Entonces, hay una tradición oral que dice que los hijos de Noah tienen prohibido cruzar animales de diferentes especies o injertar árboles de diferentes variedades, aun cuando algunas autoridades sostienen que es permisivo tanto lo uno como lo otro. En todo caso, pueden vestir shahnes, que significa vestimenta que contiene lana y lino, y pueden plantar diferentes semillas como la vid y el trigo en un mismo campo, actos que son prohibidos para nosotros los judíos. Aun si estuvieran prohibidas las acciones de cruce de especies, estas no son castigables por parte de las cortes de la ley. Entonces, los sabios de Israel sostienen que los hijos de Ketura, ¿verdad? O sea, la esposa de Abraham Avinu, la otra esposa que tuvo después que murió Sarai, los hijos de la concubina de Abraham Agar, ¿verdad? Y que nacieron después de Ismael e Isaac, deben por ley ser circuncidados, puesto que hoy en día los descendientes de Ismael están intermezclados con los descendientes de otros hijos de Agar. Todos están obligados a ser circuncidados al 8º día después de que nacen. Entonces, aquellos que transgreden esto no son culpables de pena capital. Esta ley se aplica solo a pueblos semitas, a pesar de que todas las demás naciones tienen permitido optar por la circuncisión si así lo desean. Entonces, una opinión sostiene que solo los 6 hijos de Agar y no sus descendientes tienen como obligación la circuncisión. Entonces, en conformidad con las 7 leyes universales, el hombre está advertido respecto a crear cualquier religión basado en su propio intelecto. Entonces, le corresponde o bien observar las leyes noágidas, si es gentil, o bien observar los 613 mandamientos de la Torá, si es judío. En lo concerniente a festividades, los noajidas pudieran participar en ciertas celebraciones judías, tales como Shavuot, que es la celebración de la entrega de la Torá, o Rosh Hashanah, el día de juicio y del año nuevo judío, y Yom Kippur, día de la estación, día de la expiación, pues, siendo importantes, deberían ser consideradas a tal efecto tanto por el noajida como por el judío. Rosh Hashanah es también el día en que Adán, el primer hombre, fue creado por Hashem. Y toda la humanidad desciende de Adán, así como descienden los noajidas también. Entonces, aún en estas festividades, sin embargo, los gentiles celebran solo con el propósito de ganar mérito adicional y recompensa, y no pueden descansar a la manera de los judíos. Más aún, el noajida tiene estrictamente prohibido crear una nueva festividad que tenga un sentido religioso para afirmar entonces que es parte de su propia religión, aun si la religión fuera la observancia de las 7 leyes noajidas. Por ejemplo, tiene prohibido establecer una festividad celebrando el asentamiento de las aguas del Galuf o del diluvio, o cualquier cosa por el estilo. Y lo que es más importante, tiene prohibido instituir festividades que adscriban
significado religioso o evento fuera de la esfera de los 7 mandamientos noahidas. La celebración de actividades seculares y la conmemoración de hechos históricos, aún si involucran una comida festiva, están permitidos. Miren, las naciones del mundo reconocen la existencia de Hashem y no contravienen su deseo. Sin embargo, el problema radica en que las naciones han presentado regularmente una incapacidad de nulificarse ante Hashem y niegan su unicidad al pensar que ellas mismas constituyen entidades separadas, refiriéndose a él como Hashem de dioses, como Dios de dioses. Entonces se deriva, por tanto, que cuando los gentiles transgreden los 7 mandamientos noahidas, se debe solamente al espíritu de ingenuidad que entra en ellos, ocultándoles la verdad, pero en su ser especial no son capaces de transgredir el deseo divino. De hecho, incluso Balaam, el profeta Bil, ¿verdad? Balaam dijo en Bamidbar 22:18, dijo: no soy capaz de contravenir la palabra de Hashem. Entonces, el mandamiento de ser fructífero y multiplicarse fue entregado a Noah, pero puesto que no fue repetido en Har Sinaí, este mandamiento no es considerado como parte de las leyes universales de Noah, las 7 leyes. Sin embargo, los hijos de Noah tienen la obligación de convertir al mundo entero en un lugar acogedor para la humanidad. Esto se cumple de forma mínima. Cuando la pareja trae a este mundo un niño y una niña que a su vez sean capaces, cuando llegue el momento de reproducirse, más aún, la pareja que engendra más hijos está trayendo más benevolencia espiritual al mundo, suponiendo que estos niños son educados en un ambiente de moralidad a través del cumplimiento de las 7 leyes universales. Entonces, un noahida que golpea a un israelita causándole aún una ligera magulladura, a pesar de que teóricamente es condenado por ello, no recibe pena de muerte. Cuando un noahida muere, sus restos deberían ser depositados en tierra, pues de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás, como dice Bereshit, capítulo 3, versículo 19. Y esto no quiere decir que los hijos de Noah transgreden uno de los 7 mandamientos al utilizar procesos como la cremación o la preservación criogénica, sino que carecerán de la expiación que el entierro conlleva. Entonces, al observar las 7 leyes universales, la humanidad usa la herramienta justa con la que puede perfeccionarse a sí misma. El individuo, a través de estas leyes, tiene el poder de refinar su ser esencial y puede elevarse cada vez más alto, sin límite, porque está escrito: llamó al cielo y tierra para que atestiguen que cualquier individuo, hombre, mujer, judío, gentil, libre o esclavo, puede tener el espíritu de santidad morando sobre él. Todo depende de sus actos. Y también está escrito en el libro de Eclesiastés 12:13, que dice: últimamente todo está entendido. Teme a Hashem y observa sus mandamientos, porque esa es la realización del hombre. Baruch Hashem. Ok, entonces, mi querido Talmidim, de verdad que los preceptos de Noah son unos preceptos universales, y que si cualquiera de ellos quiere hacerlo, quiere cumplirlo, los preceptos judíos, bien pueda hacerlo. Baruch Hashem. Los rabinos judíos, ellos pensaron en la posibilidad de que se salvara, Baruch Hashem, de que se salvaran los otros, aunque no fueran judíos, si eran buenas personas. Eso lo pensaron en esta posibilidad los rabinos. Entonces ellos acudieron de nuevo al relato bíblico, ¿verdad?, para poder entender mejor estas 7 leyes, y se fijaron en el pasaje del arca de Noah. Todos los hombres se habían vuelto malvados, salvo Noah y su familia. Entonces Noah mantiene un diálogo con Hashem. ¿Para qué? Para intentar salvar a la humanidad,
pero por más que busca, no logra encontrar a nadie que sea bueno. Entonces Hashem manda el diluvio universal, del que solamente se salva Noah y su familia, pereciendo todos los hombres ahogados. Entonces, cuando las aguas bajan, Noah sale del arca con su familia y las parejas de animales que habían metido en ella, comenzando de nuevo la repoblación de la tierra. ¿Verdad? Entonces, todos los hombres, pues, según el relato bíblico, descendemos de Noah, que es nuestro padre común, tanto de hebreos como de no hebreos. Aquí los rabinos declararon que Noah dio a sus hijos unos preceptos de conducta que obligan a todos sus descendientes sin distinción. En el caso concreto de los hebreos, a estos preceptos se les añade todo lo que Hashem ha mandado para ellos a lo largo de su historia. Pero para los que no son hebreos, siguen vigentes los preceptos que Hashem dio a Noah y a sus hijos. El común origen de todos los hombres, según el relato bíblico, primero en cuanto descendientes de Adán, el primer hombre, como después del diluvio universal, descendientes de Noah, el único superviviente, y de sus hijos, forzaba a mirar a los demás hombres como no del todo ajenos a la vinculación divina. Entonces, estos descendientes de Noah, los hijos de Noah, en la terminología rabínica, deberían tener al menos un mínimo de leyes que los ennoblecieran y les obligaran, ¿verdad?, a cumplirlo. Entonces, este código mínimo recibió el nombre de leyes de Noah o preceptos de Noah. Baruch Hashem. Agradezco mucho a todos ustedes, mis queridos talmidín, por haber estado conectados con nosotros en este día. Esperamos que hayan sido resueltos estas diferencias entre los mandamientos y las 7 leyes universales de Noah, que casi mucha gente no entiende, pero bueno, aquí están, Baruch Hashem. Entonces entraremos ya al segundo punto, les estaré avisando y cuándo entraremos al estudio. Baruch Hashem. Laila Tov para todos.